hermanos, vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor y pueden abrir sus Biblias en Lucas 12 y mientras llegan allí, solo decirles, hace 2 semanas prediqué un sermón basado en Lucas 12, versículos 54 al 56. Este sermón lo prediqué allá en la iglesia del pastor Henry Tolopilo. Algunos de ustedes me dijeron que lo pudieron ver o escuchar más o menos. Pero ustedes que han venido siempre están en la tarde aquí, saben que los versículos 54 al 53 son versículos que no hemos cubierto en nuestra serie aquí en Guayaquil. Y no sé cuántos escucharon ese sermón hace 2 semanas o cuántos no escucharon ese sermón hace 2 semanas. Y estaba pensando esta misma semana mientras estudiaba este pasaje qué hacer, si lo repetía. Para algunos de ustedes que vieron ese sermón hace 2 semanas, transmitido por Grace to You, sería todo igual y simplemente sería el mismo sermón que escucharían. Para otros que no saben de lo que estoy hablando, que pasó hace 2 semanas, sería todo nuevo y entonces sería un nuevo sermón que no han escuchado antes. Y pensé en tratar de satisfacer a ambas audiencias en esta semana. Y lo que pensé hacer entonces es hacer un resumen, una introducción, un repaso de los versículos 54 al 53 para los que no han escuchado esto, y también avanzar hasta los versículos 57 al 59. En otras palabras, hoy vamos a terminar el capítulo 12 y seguro los versículos 57 al 59 son versículos que todavía no hemos llegado a enseñar y esto sería material nuevo para los que ya escucharon hace 2 semanas el sermón pasado. Así que vamos a hacer eso en esta mañana mientras meditamos y usamos este sermón para introducirnos al tiempo de la Santa Cena que vamos a celebrar en unos minutos. Fíjense lo que dice Jesús. Voy a leer los versículos 54 al 59 y es correcto que tomemos estos 2 pasajes de manera unitaria porque son una unidad y Jesús los enseña de esta manera. Dice el versículo 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sé que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Estos son los 2 pasajes, versículos 54 al 59, y están divididos por 2 admoniciones de Jesús. Y ambos pasajes juntos componen la última denuncia de Jesús a las multitudes, por lo menos en este capítulo 12. Pero como tratamos de enseñar siempre a nuestros hermanos que estudian en hermenéutica en LAPEX, no se dejen siempre guiar por los capítulos, la separación de capítulos. Y este es uno de esos casos, porque cuando llegan al capítulo 13, el pensamiento natural de todos nosotros es pensar que estamos hablando de otro tema muy diferente, pero no ese es el caso. Aquí Jesús comienza a dirigirse hacia la multitud en una serie de condenas y admoniciones, pero no termina esa amonestación en el versículo 59, sino que avanza, como leímos en esta mañana, al capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Así que toda esta sección del capítulo 12, versículo 54, al capítulo 13, versículo 9, es una unidad en la que Jesús se enfoca a hablar a su generación de judíos incrédulos, a las multitudes. Y particularmente en estos 2 pasajes que tenemos, 54 al 59, aquí tenemos 2 versículos que marcan el tono
de este pasaje y nos introducen un tono de Jesús que es muy diferente al que nos ha venido acostumbrado a llevar en los versículos anteriores, porque Él se dirige a sus discípulos y los instruye acerca de la vida cristiana y el verdadero discipulado y lo que debían hacer una vez que Él se fuera y regresara a la gloria. Pero ahora cambia el tono porque se dirige a sus discípulos y son dos versículos los que gobiernan, uno un pasaje y el otro el otro. Son dos preguntas retóricas. Versículo 56 es la primera, y dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Y esta es la pregunta: ¿y cómo no distinguís este tiempo? Los versículos 54 al 56 están gobernados por esta pregunta: ¿cómo no distinguís este tiempo? Y el otro pasaje está gobernado por la pregunta que aparece en el versículo 57, otra pregunta retórica: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ambas amonestaciones, diferentes la una de la otra, pero relacionadas. Esta es una tragedia espiritual. Vemos que cada vez que Jesús se dirigía a las multitudes, no podía congratularles. No podía hablarles como Él hablaba a sus discípulos. Él tenía que cambiar su tono cada vez que se dirigía a las multitudes. Y es interesante para nosotros notar que Jesús, cuando estaba con la multitud, Él servía en un sentido a la multitud. Él sanaba a sus enfermos. Él expulsaba los demonios de la multitud. Él resucitaba a los muertos de la multitud y hacía todo tipo de milagros para beneficio de ellos y para mostrar que Él era el Mesías. Pero eso era una cosa. Cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús se dirigía hacia ellos con alguna exhortación, con alguna instrucción, siempre era controversial. Siempre. No hay palabras diferentes. Y Jesús les dice continuamente: no entienden, no creen, no saben juzgar, son hipócritas, generación mala, me buscan por lo que no deberían buscarme. Arrepiéntanse. Estas son las referencias de Jesús a la multitud, y eso revela algo importante para nosotros, y es que las multitudes no estaban dentro del reino de Dios. Jesús sabía esto, ellos no lo sabían, ellos pensaban que pertenecían al reino de Dios. Incluso después de estas palabras que tenemos aquí, cuando llegamos al capítulo 13, uno esperaría que Jesús les llama hipócritas aquí en el versículo 56. No distinguen en este tiempo, ustedes son hipócritas. En el versículo 57, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es correcto, lo que es justo? Y nosotros pensaríamos, bueno, por lo menos ellos, después de escuchar esto, se detuvieron un momento a reflexionar en lo que Jesús les dijo, ¿no? Porque les acaba de llamar hipócritas y no saben juzgar ni siquiera por ellos mismos lo que es bueno, lo que es malo, y algún efecto debe haber tenido en esta gente. Y cuando llegan al capítulo 13, observen lo que dice allí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Un evento aterrador para los judíos, una masacre. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Notan la referencia? Ellos pensaban que esos galileos eran más pecadores que ellos, que la multitud. Ellos no se veían como pecadores. Y Jesús por eso les dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, seguían sin entender su necesidad de arrepentimiento, a pesar de que Jesús les acaba de llamar hipócritas, faltos de discernimiento, no saben juzgar, tienen un corazón oscuro y una mente oscura, están ciegos espiritualmente, y aún así siguen haciendo preguntas a Jesús que reflejan su falta de capacidad para examinar su propio corazón. Pero esta es la demanda fundamental de Jesús para esa generación. Si nosotros pensamos en una generación como la de los judíos en el primer siglo, no sería fácil para nosotros poner el dedo índice contra ellos y acusarles de algo. Si nos preguntáramos de qué podríamos acusar a la generación de Jesús. Ellos eran diferentes a las otras naciones paganas. No podríamos decirles glotones, ociosos, idólatras, paganos, porque no lo eran. No podríamos decirles que en las ciudades de Palestina se veía a leguas
el efecto de su inmoralidad, como encontramos en otras ciudades de ese tiempo que eran paganas, inmoralidad por todos lados, porque no eran así ellos, eran diferentes. Y es muy interesante para nosotros reconocer que cuando Jesús pensó en una acusación, en la acusación favorita de Jesús para con su generación, no tiene nada que ver con estos pecados atroces, con estas condenas que uno esperaría ver de una generación depravada e inmensamente inmoral. No hay nada de eso. Esta no es la acusación de Jesús. La acusación de Jesús es muy diferente a esta. Ellos eran monoteístas, creían en un solo Dios, en el Dios verdadero, no había idolatría. En Palestina, por lo menos no como en los pueblos paganos, no había manifestaciones paganas de inmoralidad, tenían la ley de Dios y los pecados, por lo menos en la letra, estaban condenados en esa sociedad, por lo menos en papel. Era una sociedad religiosa que no toleraba la inmundicia de ciudades paganas, los pecados. Palestina era diferente, pero ¿es acaso irónico que al mismo tiempo Jesús haya dedicado las peores condenas para una sociedad, las reservó para su propia generación de judíos y no para las naciones paganas? Ustedes se acuerdan cuando estudiamos en el capítulo 10 y cuando Jesús acusa a las ciudades de Galilea donde él había hecho muchos milagros y compara a esas ciudades de Galilea con otras ciudades paganas como Sodoma y Gomorra, como Tiro y Sidón, ciudades depravadas que Dios había juzgado o iba a juzgar con su juicio. Y dice, estas ciudades de Galilea son peores que estas otras ciudades que son paganas y llenas de inmoralidad. Esta es la acusación de Jesús. Esto es porque las ciudades paganas no eran culpables de lo que los judíos eran culpables. ¿De qué eran culpables los judíos? Ellos eran culpables de ignorar que el rey había llegado y que ese rey había traído el reino prometido en el Antiguo Testamento, por lo que ellos no tenían excusa. Las ciudades paganas no eran culpables de ver al Mesías hacer milagros y hacer señales para testificar que Él era el prometido del Antiguo Testamento. Las ciudades paganas eran ignorantes acerca de todo esto, por lo tanto no eran culpables en ese sentido. Eran culpables por su inmoralidad y su pecado, pero no por lo que los judíos eran culpables. Y esto es lo que Jesús hace. Incluso Pedro en el Antiguo Testamento hace esta referencia en el capítulo 2 en su sermón. Y ahora, y si Jesús habría dicho o habría pronunciado una acusación como esta una vez, nosotros diríamos que podría pasar por alto. Pero si ustedes se fijan en el versículo 54, Él menciona esto. De esta manera Lucas nos introduce en el versículo 54 del capítulo 12. Decía también a la multitud. Decía, este es un imperfecto. Es decir, que continuamente Jesús pronunciaba este tipo de acusación contra su propia generación de judíos. De todos los pecados que tenía la sociedad judía, esa generación, de todos los males, de todos los fracasos, de todos los problemas, el peor de todos era este, que ellos habían edificado el ídolo del yo. Ellos habían edificado el ídolo de la religión. Ellos habían edificado el ídolo de la justicia propia. Y habían edificado este ídolo de manera tan elevada, lo adoraban con tanto fervor, que cuando vino Jesús, el Rey del universo, no le reconocieron. Y Jesús pensó, este es un mal peor. Este es un mal peor que los pecados de las naciones paganas. La justicia propia. Y a eso Jesús nos introduce, y ese es el tono con el que Jesús habla en estos dos pasajes que nosotros vamos a cubrir en esta mañana. Esta es la generación a la que Jesús vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es lo que dice Juan en el capítulo 1. Ahora noten lo que dice Jesús aquí. ¿De qué los va a acusar? En los versículos 54 al 56, bueno, Jesús les llama en el versículo 56 hipócritas. Ellos eran hipócritas, pero tenemos que entender por qué Jesús les llama hipócritas. Y como dije al principio, esto va a ser un repaso para algunos que
que escucharon el sermón hace 2 semanas, pero somos buenos para olvidar y malos para recordar. Así que es bueno repetir la misma cosa de vez en cuando. Noten lo que dice el versículo 54. ¿Por qué eran hipócritas? ¿Por qué eran hipócritas? Dice, cuando ustedes ven la nube, Jesús les dice, cuando ustedes ven la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. No hay nada de malo aquí, no hay nada de malo. Jesús simplemente está reconociendo que ellos eran capaces de ver e interpretar las señales del clima. Tenían una capacidad meteorológica, por decirlo así, climática, para entender lo que ocurre y las señales del cielo, del sol y de las nubes, y podían prever el tiempo como hoy se hace mucho mejor con los avances tecnológicos que tenemos. Jesús simplemente está reconociendo la realidad en primer lugar de que ellos podían ver la venida de una nube que salía del poniente. Ellos podían fijarse en el firmamento, podían ver esta nube o estas nubes que venían el poniente. Sería para ellos, donde estaban en Palestina, sería el mar Mediterráneo. Ese era el poniente, el mar Mediterráneo, lo que llamaríamos el occidente o el oeste. Y cuando ellos veían que había una nube que venía cargada, probablemente oscura, ellos sabían que el agua iba a venir, que la lluvia iba a llegar o probablemente alguna tormenta. Y esto es lo que venía del mar Mediterráneo. Venían estos tipos de precipitaciones de aire que llegaban hasta Palestina, anunciando por medio de esas nubes una temporada lluviosa o alguna tormenta incluso. Y esto era bien conocido, no solo por los judíos de ese tiempo, sino desde el Antiguo Testamento. El libro más antiguo quizá del Antiguo Testamento, que es Job. Job ya entendía estas realidades climáticas que él mismo podía ver, porque aparece en ese libro de Job. Es tan antiguo como esto, y incluso hay un pasaje cuando Elías le dice a su siervo que vaya a ver el firmamento, y él ve una nube como del tamaño de la palma de una mano, y esta era la señal de que iba a venir lluvia, y todos entendían eso. Los israelitas siempre habían entendido esto. Y este es el fariseísmo climático al que Jesús comienza a introducir a la multitud. Así le podemos llamar, un fariseísmo climático. ¿Por qué? Porque eran expertos en entender el clima. Ahora, de nuevo, al principio no hay nada de malo en entender el clima. Ellos tenían que hacerlo, pero ellos sabían cuándo iba a llover. Y hay una segunda cosa que ellos sabían también. Dice el versículo 55, Jesús añade, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Esta palabra para viento del sur es la palabra notos, que aparece regularmente en la Biblia y también en el Antiguo Testamento. Es conocido como el viento del este, es decir, este es un viento que venía del otro lado de Palestina, no del oeste, sino del este, que venía entre abril y junio, o entre septiembre y octubre. Era una masa de aire caliente que sofocaba a las personas, que venía del desierto, que venía de Arabia, y llegaba por lo menos al sur de Palestina, y sofocaba a las personas. Ellos entendían muy bien esto. Y quizá más familiar para ustedes sea la frase viento solano. ¿Se acuerdan de esa frase? Viento solano, que aparece en la Biblia, que aparece en Reina Valera en el Antiguo Testamento. Recordamos a Jonás, que recibió el viento solano y quería matarse por este viento que le estaba sofocando. Esta es la idea. Todo esto ellos podían interpretarlo. Y lo hacían por necesidad en realidad. No lo hacían por hobby. Era una necesidad para ellos interpretar el clima. Tenían que prever porque tenían agricultura, tenían vegetación, tenían frutos, animales domésticos, animales que servían para producir comida, ovejas que necesitaban alimentos, vacas, etc. Ellos tenían que interpretar las señales del cielo y el clima porque dependían de eso. Sus vidas mismas dependían de esto. Es decir, ellos tenían un sentido de autopreservación. Tenían que persistir y sobrevivir en el mundo en el que vivían, y por eso veían la necesidad de leer las señales del cielo y prepararse para esto, prepararse para una época lluviosa, prepararse para una época calurosa y tomar las precauciones necesarias. Esta es la idea central, estar preparados, el sentido de autopreservación.
Y lo que Jesús anota aquí, la hipocresía, ¿dónde encontramos la hipocresía? ¿Cuál es la hipocresía? Que ellos tenían este sentido de autopreservación para las cosas menos importantes, comparadas a las más importantes, que ellos se autopreservaban y según Jesús dice que lo hacían de manera rápida y pronta. Ellos rápidamente distinguían el aspecto del cielo, dice en versículo 56, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Esto es lo que ellos podían hacer. ¿Qué es lo que no podían hacer? Dice Jesús, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Este era su problema. El problema no era que ellos sabían leer las señales del clima. El problema era que ellos sabían leer las señales del clima y no sabían leer las señales espirituales de que el reino de Dios había llegado. Porque si comparamos a la una y a la otra, las señales del reino de Dios eran mucho más evidentes que las señales del cielo. Y la ironía aquí, la hipocresía que encontramos en la generación que Jesús acusa es que tenían un sentido de autopreservación para su vida física, pero no tenían el mismo sentido de autopreservación para su vida espiritual. Que ellos estaban tan ocupados con cuidarse de lo externo, pero no estaban preocupados por cuidarse de lo interno, el corazón, que era lo más importante. Y por eso Jesús los llama hipócritas, porque estaban dispuestos a examinarlo todo, el cielo y la tierra, pero menos su corazón, menos el corazón. Y Jesús, aunque no habla del corazón de ellos explícitamente, esto es lo que Él quiere decir cuando los llama hipócritas. Porque ustedes saben, la acusación de hipócritas no es una acusación que se le da a cualquiera. Cuando alguien dice hipócrita a otra persona, está haciendo una acusación directamente al corazón de la persona. El motivo y las intenciones de su corazón. Y por eso Jesús aquí, el problema que Él diagnostica en su generación no era que ellos fallaron en examinar su corazón porque no tuvieron suficientes evidencias, porque no tuvieron simplemente la capacidad de hacerlo. Jesús está reconociendo cuando Él les dice cómo no distinguís este tiempo, es un asombro de parte de Jesús, pero Él les está reconociendo y está diciendo, ustedes no quieren distinguir este tiempo. Ustedes no quieren distinguir este tiempo. Uno tiene la tentación de pensar y creer, pienso que les puede haber pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que nosotros pensamos que si hubiésemos vivido en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba haciendo sus milagros aquí en la tierra, y decimos, si yo hubiese estado allí, seguramente hubiese creído en Él. Si yo hubiese estado allí y hubiese visto a Jesús resucitar a Lázaro, si hubiese visto con mis propios ojos que Él multiplicó el pan y los peces para más de 5,000, para 20,000 personas, si yo hubiese visto eso, claro que hubiese creído que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y me hubiese convertido en su discípulo. Y la verdad que enseña la Biblia es muy diferente a esa. Si pensamos eso es porque tenemos una perspectiva demasiado elevada de nosotros mismos. Lo correcto decir es, si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús y hubiese visto sus milagros, no hubiese creído en Él. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque ven, el problema de la salvación no tiene que ver con evidencias. No tiene que ver con evidencias. Nunca ha sido ese el problema de la salvación. El problema espiritual tiene que ver con la falta del deseo de arrepentirse o de abandonar los pecados de uno. Ese es el problema. Eso es lo que mantiene a la gente en su ceguera espiritual. Y por eso ustedes ven todos estos ateos y filósofos del mundo tratando de inventarse nuevos argumentos renovados que son viejos y los vuelven a poner en diferentes palabras para supuestamente enseñar que Dios no existe, que Cristo no existe, que la Biblia no es la palabra de Dios y todo tipo de argumentos científicos que meten detrás de esa bolsa para supuestamente justificar su propia incredulidad, y todo lo que están haciendo es aferrarse más a su pecado. Todo lo que hacen, lo hacen porque aman su pecado. Y tú y yo no hubiésemos sido diferentes a esta multitud. Hubiésemos sido iguales.
¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos al otro grupo de judíos que sí creyó en Jesús. Un puñado de personas, los discípulos. Y tenemos a Pedro, el representante de todos. Y tenemos a Pedro que él creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y Pedro que creía que Cristo le había dado vida eterna y que él tenía que arrepentirse de sus pecados. Pero Jesús le aclaró por qué él creía todo eso, ¿se acuerdan? En Mateo 16, ¿por qué Pedro creía lo que creía? Porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. La salvación viene por medio de una obra soberana de Dios. Si no hubiese sido por eso, nosotros seríamos incrédulos, tanto como estas personas. Y esta es la inconsistencia que encontramos, quizá en nuestro pasado y en otras personas. Yo recuerdo cuando conversaba con una persona, tenía un gran sentido de autopreservación. Cuidaba su cuerpo de tal manera que invertía dinero para tratar de preservar su vida. No sé si tiene la intención de vivir hasta los 100 años o 120 años, pero cuida su cuerpo casi a la perfección. Y uno ve este sentido de autopreservación. Y yo recuerdo que a esa misma persona una vez conversaba con él y comenzamos a conversar acerca del infierno y del cielo y del pecado y de la necesidad de arrepentirse. Inmediatamente bloqueó su corazón. Y este sentido de autopreservación para el corazón, para la vida espiritual, desapareció. No hay sentido de preservación para eso. Esto es lo que hace el pecado, el amor al pecado. Hay dos palabras importantes aquí, porque Jesús les dice, el problema de ellos es que no podían distinguir ese tiempo, no podían examinar o interpretar ese tiempo. ¿De qué tiempo está hablando Jesús aquí? ¿Cuál es el tiempo al cual ellos fallaron en entender? ¿Cuál era ese tiempo? Bueno, el tiempo, como les decía a los hermanos allá en Grace, el tiempo que nos hace celebrar la Navidad cada diciembre. El tiempo de la venida y la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, del Hijo de Dios. Ese tiempo. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese es el tiempo del que Jesús está hablando aquí, cuando dice, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo de mi venida. El tiempo de la llegada del Rey, que viene trayendo su reino. El tiempo de la venida de una nueva era. La era mesiánica que fue inaugurada con la primera venida de Jesús, con su muerte y con su crucifixión. Ellos tuvieron el privilegio, el gran privilegio de testificar este primer gran evento y lo desperdiciaron. Yo pienso que para algunos de ellos debió haber sido algo frustrante, no para el resto de su vida, pero encontramos que muchos de estos judíos después llegaron a la salvación. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? 3,000 se convirtieron, después 5,000 se convirtieron y llegaron a la salvación con la predicación de Pedro y los apóstoles. Y habría sido algo frustrante quizá, me pongo a pensar a veces, de que ellos, mientras estuvo Jesús aquí, siempre lo rechazaron, pero después de que Jesús se fue, entonces ellos creyeron por la predicación de los apóstoles y claro, dieron gloria a Dios y sirvieron al Señor en su iglesia hasta que Él los llevó a su presencia, pero no podían quizá dejar de recordar el hecho de que desperdiciaron los 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, que cuando Él estuvo aquí no le contemplaron como lo que realmente era debido a su incredulidad. Desperdiciaron el tiempo, la era mesiánica que había venido. Este es el mal de esa generación. ¿Y cuál era el problema de raíz de ellos? Si ustedes van a Juan, el capítulo 12, Jesús entendió cuál era el problema de raíz. En Juan, el capítulo 12, dice, versículo 34, Juan 12:34, dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos no entendían. Dice versículo 35, entonces Jesús les dijo, observen que ellos hacen la pregunta a Jesús, la multitud hace la pregunta a Jesús, dinos, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué respondió Jesús? Yo soy. No.
Dice el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús nunca dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque eso era muy obvio. Eso era muy evidente. Notan que el problema, según Jesús examina y por la respuesta de Jesús, vemos que el problema de la multitud no era que no sabían o no tenían las pruebas suficientes para entender que Él era el Hijo de Dios. El problema era su amor por la oscuridad. Amaban la oscuridad. Amaban su pecado. Y por eso Jesús responde en el versículo 35 y 36, simplemente hablándoles de su responsabilidad moral. Es el problema de la voluntad, no de evidencias. Esta semana y la semana anterior escuchaba de un famoso apologeta de Norteamérica que después de discutir casi gran parte de su vida con ateos, defendiendo supuestamente el cristianismo, a mi modo de ver, de manera no bíblica, él defendía el cristianismo. Se metía en todas estas cuestiones científicas para supuestamente probar que Dios existe. No pruebas la existencia de Dios. La existencia de Dios nunca se prueba. Nunca tienes que probarla. No es necesario hacerlo. El día que lo hagas, has sentado a Dios en el banquillo de los acusados y tú te has puesto en la silla de los acusadores junto al ateo. Los dos juntos. A Dios nunca se lo pone en el banquillo de los acusados. Él es el juez, Él es el creador y su existencia viene impresa en nuestra alma. Sabemos que Dios existe. Nadie puede negarlo de manera justificada. Y este mismo apologeta cristiano, bueno, es lo que él dice por lo menos, que se metía en todos este tipo de discusiones recientemente, se publicó que han negado que Adán fue una persona real. O por lo menos Adán, como lo describe la Biblia, el Génesis, fue una persona que Dios creó, sino que fue una especie de primate, alguna especie de mezcla entre un simio y una persona. Ese es el Adán, dice esta persona. A esto te lleva a meterte en las evidencias. Finalmente terminas negando la Biblia y la suficiencia de la Escritura. Jesús nunca utilizó evidencias. Nunca utilizó evidencias. Él siempre entendió que el problema de la gente era un problema moral. Era un problema moral. Ahora, noten lo que dice, regresen a Lucas 12. Noten lo que dice el versículo 57, porque aquí Jesús nos introduce a otro problema diferente. Entendemos por qué Él los llama hipócritas ahora, pero en este versículo 57 al 59 es un poco extraño y tenemos que reconocer eso, porque a primera vista cuando lo leemos decimos, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que Jesús ha venido diciendo? Observen lo que dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bueno, aquí tenemos en primer lugar que Jesús acusa su incapacidad para discernir la era mesiánica. Pero en esta otra ocasión, en este otro pasaje, Jesús acusa a ellos a su incapacidad para discernir su propio corazón o su propio juicio, es lo que está haciendo aquí. Mucho se ha dicho de este pasaje en el pasado, muchos comentaristas han escrito acerca de esto, tan antiguos como los padres de la iglesia, Orígenes y Agustín, que más Orígenes, algo Agustín, tenían la mala costumbre de alegorizar o espiritualizar textos de la Escritura. Y por ejemplo, leyendo este pasaje e interpretándolo, Orígenes dijo que el adversario que aparece allí, en el versículo 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, él decía que este adversario es un ángel malo, que busca corromper a los humanos y llevarlos al gobernante, que es otro ángel malo. No sé de dónde saca esa conclusión, pero no es lo que el texto está diciendo. Agustín, el gran teólogo, quizá el más grande teólogo de todos los tiempos, se equivocó también,
porque espiritualizó este pasaje, y Agustín pensó que el adversario aquí es la palabra de Dios, que contrasta con la verdad del Evangelio. Bueno, es fácil alegorizar y por eso tenemos estos errores. El adversario no es ni un ángel malo, ni tampoco es la palabra de Dios. Pero ¿de qué se trata este pasaje? ¿De qué se trata? Aparentemente Jesús está lidiando con asuntos cívicos de su nación. Aparentemente Jesús está dando consejos morales y éticos a una multitud de no creyentes. ¿Acaso Jesús se ha convertido aquí en una especie de gurú político, consejero psicológico para decirle a las personas lo que tienen que hacer y cómo resolver sus problemas? ¿Es eso lo que está haciendo? Claro que no. ¿Y saben algo? Jesús siempre rehusó convertirse en eso. En este mismo capítulo 12 tenemos una referencia. Él no vino a ofrecer ayuda social, Él no vino a asesorar negocios, Él no vino a ayudar a la economía o la política o las relaciones sociales de las personas. Esa no fue la intención de su venida. En el capítulo 12, versículo 13, ¿se acuerdan que uno de la multitud se le acercó y le dijo: Señor, di a mi hermano que parte conmigo la herencia? Ayúdanos a resolver este problema legal que tenemos, repartición de herencia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No, yo no voy a asentir en estos asuntos. Esa no es mi misión, yo no he venido para esto. Yo no soy el gurú de la época, Él vino para otra cosa mucho más importante. La clave es entender este pasaje como una ilustración. Porque si no lo entendemos como una ilustración o como una parábola, algunos le llaman parábola, entonces sería un texto muy, muy complicado o casi imposible de nosotros para entender. Esta es una ilustración, como la anterior es una ilustración. Cuando Jesús habla de las señales del clima que ellos podían interpretar, bueno, ahora nos introduce a otra metáfora alargada, a otra parábola, a otra ilustración. Y en ese sentido esto es lo que es. Porque Jesús no se ha mostrado amistoso con esa generación, sino todo lo contrario. Y de pronto, si pensamos que Jesús está dando consejos acerca de cómo solucionar sus problemas legales, diríamos, hay algo que no es compatible con lo que Jesús nos tiene acostumbrado cada vez que habla a las multitudes. En el capítulo 10, Él anticipa el rechazo de la multitud de sus enviados. En el capítulo 11, Él les llama, o Él es llamado Belcebú por las multitudes. En el mismo capítulo 11, Jesús los llama generación mala o perversa. En el mismo capítulo 11, Jesús acusa y condena a los líderes religiosos de esa generación. En el capítulo 12, advierte a sus discípulos contra la hipocresía de los líderes. Aquí mismo les llama hipócritas. Y si en ese mismo contexto de pronto leemos que en este pasaje Jesús da una especie de respuesta o una ayuda social amistosa a esa misma generación, es como que algo no encaja. Algo no encaja. Y no encaja, claro que no encaja, porque no es eso lo que Jesús está haciendo. ¿Ven? Estos 3 versículos son una acusación de Jesús. Y es la última acusación que tenemos de Jesús para esa generación, por lo menos en este capítulo 12. En este capítulo 12. Este pasaje se trata de juicio. El juicio que viene. Esta es la ilustración. Observen lo que dice el versículo 57. Jesús comienza con la pregunta retórica. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La idea de juzgar, crino. La idea de separar las cosas para entenderlas apropiadamente. Es a lo que Jesús apunta aquí. Ellos no tenían esta capacidad para discernir. Pero Jesús pudo haber dicho, ¿y por qué no juzgáis lo que es justo? Pero no dijo eso. Él dijo, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos? Es decir, ellos son el agente, y este es el énfasis, ellos son el agente que no puede emitir un juicio apropiado acerca de lo que está sucediendo, de lo que es bueno y lo que es malo. Este era el problema. Ellos no sabían juzgar, habían perdido la capacidad para juzgar lo que es justo y lo que es correcto. Y esto lo encontramos en muchos y numerosos pasajes de la Escritura que por falta de tiempo no se los voy a leer. Pero esto es lo que ellos no podían
entender, no podían interpretar, ¿qué? Lo justo. Bueno, pero ¿qué es lo justo? Lo justo está ampliado en el versículos 58 y 59. ¿A qué se refiere particularmente Jesús? Noten lo que dice el versículo 58, y esta es la ilustración. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ahora recuerden, Jesús no está intentando solucionar los problemas de esas personas. Jesús tiene una intención muy diferente a esta. Noten que en el versículo 58 Él introduce a la multitud, a todo este lenguaje de lo que ocurre o lo que ocurriría en una corte, la jurisprudencia, un asunto legal. Esta es una discusión de una escena legal en el tiempo del primer siglo entre los judíos. Y podríamos pensar el Sanedrín como los jueces que juzgan allí. Y dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, y la palabra adversario es un enemigo, es un oponente. Esto ya supone que hay un problema en estas dos personas. Hay un problema y lo más probable, por lo que dice el contexto, es que el problema lo ha causado no el adversario, sino la gente a la que Jesús se está refiriendo aquí. Cuando vayas al magistrado, es decir, tú has cometido un acto ilegal, tú has hecho una afrenta contra otra persona, entonces te has ganado un adversario. Y ese adversario viene a ti para solucionar el problema. ¿Y cómo él va a solucionar el problema? Es llevándote y yendo los dos juntos al, donde dice Jesús, al magistrado. Este sería el juez. El juez. Es algo muy particular, común en el primer siglo, algo muy similar como lo que ocurriría el día de hoy. La idea de ir a un juzgado, a un tribunal para solucionar un problema. Pero Jesús, en esta escena muy conocida y familiar, entonces añade su exhortación. Este es el único imperativo que tenemos en estos 3 versículos. El único imperativo, y por eso es importante. Esta es la admonición de Jesús. ¿Qué es lo que debían hacer cuando estaban siendo llevados por sus oponentes o adversarios ante el juez? El magistrado dice, procura en el camino arreglarte con él. Procura en el camino arreglarte con él. Y esto es interesante porque esto es algo que ellos naturalmente habrían entendido que debían hacer. La palabra que aquí se traduce como procura, en realidad es la palabra didomi, el verbo didomi, que es dar, que se suma a otra palabra que es esfuerzo. Y juntas se traduce procura, pero la idea es haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo en el camino para arreglarte con Él. Esa es la idea de lo que Jesús está diciendo. Esfuérzate para arreglarte con Él antes de que lleguen al juez. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, lo que dice allí, para arreglarte. Esa palabra arreglarte es apalazo. Esa palabra significa literalmente liberar de un estado de control, ser liberado de algo. A veces en algunos papiros usaba esta palabra para el divorcio. De un cónyuge se liberaba, decían, de otro, utilizando esta misma palabra, apalazo, o la idea de un esclavo liberándose también. Y la idea es como dice un documento, es uno que se defiende y hace todo lo posible por librarse de su acusador. Haz todo lo que esté en tus manos, haz todo lo que sea posible para evitar llegar ante el juez y librarte de tu adversario de alguna manera. Defiéndete como puedas, haz lo mejor que puedas para llegar a una resolución y a una reconciliación. Y lo interesante de este infinitivo, de esta palabra, es que está en perfecto. Eso significa que Jesús está pensando en ser liberado definitivamente. Haz tu mayor esfuerzo para liberarte definitivamente de tu adversario. Deshazte de él como puedas. Deshazte de él. ¿Por qué? ¿Cuál era el peligro?
Bueno, el peligro en una escena como esta, muy familiar, era el siguiente. Y Jesús aquí nos introduce una serie de 3 frases que van en ascendencia hasta llegar a un clímax. Dice, en primer lugar, no sea que te arrastre al juez, es decir, tu adversario te lleva al juez, y la palabra está muy bien traducida, arrastrar. Esto revela muy claramente que uno es el culpable. Uno es el culpable y es arrastrado por el oponente al juez. Lo segundo que ocurre después de eso es, y el juez te entregue al alguacil, al alguacil. Ustedes conocen esta palabra y van a saber por qué. Esta palabra es craptor, craptor. Esta palabra es una referencia a las personas que eran oficiales. Era un oficial que estaba allí parado en el tribunal de juzgamiento y era casi el encargado de llevar al juzgado a su celda. O era el encargado, el guardia encargado de castigar al juzgado donde sea que le iban a castigar. A veces era un oficial que estaba resguardando una cárcel, particularmente un cuarto, resguardando a un juzgado de manera específica. Esta es la referencia a un craptor. Era este tipo de oficiales. Les digo que ustedes saben esto porque estos que están en las cárceles, guardias que entregan las armas a los presos que están allí, y por lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en las cárceles de aquí del Ecuador, es exactamente a esa referencia que se hace. Es este tipo de personas, los guardias, los encargados de llevar a cabo el castigo. Este era un craptor. Y esta es la segunda incidencia que va a ocurrir en este hombre si no resolvía su problema. Era que el juez, una vez que emitía su sentencia de culpable, lo iba a entregar al alguacil, al craptor. Y el craptor, el alguacil, el guarda, lo iba a meter en la cárcel. Esta es la escena final, la cárcel. Nadie quería estar allí. Estar en la cárcel en los tiempos de Jesús no era nada fácil. Las cárceles no son como ahora. Algunos tienen televisor y teléfonos y todo tipo de comodidades en una cárcel el día de hoy. No era así en el tiempo de Jesús. Era muy diferente en el Imperio Romano estar en una cárcel y no había manera a veces de que sobrevivas si alguien de afuera no te traía alguna comida. Nadie quería estar allí. Pero noten que Jesús está hablando a la multitud. Está hablando a la multitud. Y ellos, en un sentido, son los agentes, las personas que están siendo llevadas por su oponente y están introducidos en toda esta escena muy familiar para ellos. ¿Y qué va a pasar en el versículo 59? Jesús añade una última declaración. Dice, te digo. Noten la acusación personal de Jesús. Habla en segunda persona del singular. Él les dice y habla de manera singular a ellos. Les dice, te digo a ti, dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Mi abuelita se llamaba Blanca. No sé por qué me acuerdo de eso cuando leo este versículo 59. No tiene nada que ver con eso. Pero pensaba en esta palabra blanca, y la palabra que utiliza aquí Lucas o Jesús es lepton. Lepton. Y para que tengan una idea, ¿qué era un lepton? Era una pequeña moneda de cobre, muy pequeña en el tiempo griego, en el tiempo del Imperio Romano. Ahora que estuvimos allá en California, nos llevaron a un museo, el Museo de Getty, y allí están algunas antigüedades del primer siglo, de antes del primer siglo y algunas después del primer siglo, y allí pudimos ver en una vitrina casi, pienso, todas las monedas que se utilizaban en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Y probablemente vimos justamente esta moneda de la que Jesús está hablando aquí, el lepton. Eran muy, muy pequeñas y diminutas. Yo estaba tomando fotos a las vitrinas para tenerlo como una ilustración, y le tomé a todo menos a las monedas. Así que no pude ver eso y tuve que conformarme con una figura de algún libro que tengo por ahí acerca de estas monedas. Pero pequeña moneda de cobre con un valor ínfimo. Y para que tengan una idea, la idea del valor de esta moneda era sería un octavo de un centavo. Un octavo de un centavo.
O si pensamos de manera apropiada en ese tiempo, un denario era el pago por un día de trabajo. Un denario, el pago por un día de trabajo, 8 horas de trabajo, si quieren ponerle así, un denario. Y un lepton era uno sobre la 128ª parte del denario. La 128ª parte de ese denario. Es casi nada. ¿Se acuerdan de esta mujer que puso allí 2 blancas? Nos dice Marcos 12. Una persona que puso 2 blancas en la ofrenda, puso 2 lepton. No era nada. Él nos dice esto era un cuadrante que sigue siendo un valor ínfimo. ¿Por qué Jesús utiliza esta referencia? Porque esto solamente revela la severidad del juicio. Vas a tener que pagarlo todo. Todo vas a tener que pagarlo si llegas a la instancia de ser echado a la cárcel. Pero antes, si eres entregado al alguacil, y antes, si eres entregado al juez. Y por eso Jesús dice, tienes que resolver tu problema antes de llegar al juez. Por eso el énfasis allí en el idioma original, en el versículo 58, es en el camino. En el camino. ¿Cuándo tienes que hacer todo esto? ¿Cuándo tienes que resolver tu problema? En el camino. Antes de llegar al juez. ¿Qué significa todo esto? Pienso que todavía no entienden lo que significa estos 3 versículos. Pero nos va a ayudar a entender, y para terminar ya aquí, ¿quién es el adversario? En la metáfora que Jesús utiliza, en la ilustración que Jesús utiliza, un adversario es otra persona que ha sido agraviada por uno. Es simplemente eso. No hay que conjeturar más. Es una persona que ha sido agraviada por uno. Ese es un adversario. No es el diablo, no es un ángel, no es la palabra de Dios. Pero en la aplicación, ¿qué es lo que Jesús quería que ellos entiendan? En la aplicación de esta ilustración, de esta parábola, el adversario no podía ser otro que Dios mismo. Y eso lo tenemos revelado en este mismo capítulo 12, cuando Jesús habla de su segunda venida y lo que va a hacer en su segunda venida con los que no le han esperado, con los que no han creído en Él. Y por eso Jesús lo que está haciendo aquí es advertirles del juicio venidero. Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen que reconocer este tiempo antes de que llegue el fin, antes de que sean enviados al juez. El juez implicaría la muerte. Implicaría presentarse en la presencia de Dios y tener la falsa pretensión todavía de que podían tener acceso al reino solo por el hecho de ser judíos. Y Jesús les dice, no es así. Si ustedes no se arrepienten ahora, ustedes van a ser llevados al juez. Y una vez que lleven al juez, no hay opción para más. El juez los va a entregar al alguacil, el alguacil los va a meter en la cárcel. El fin es el infierno. No hay más. Y allí van a estar hasta que paguen aún la última blanca. El adversario del que habla Jesús aquí es el mismo. Qué irónico, ¿no? Es el mismo. Él mismo se convertiría, esto es lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Dios es el enemigo de los que no le creen y los que no han aceptado a su Hijo. Esta es la pregunta que continuamente tenemos que hacernos en la iglesia, ¿no? Continuamente tenemos que hacernos en la iglesia. ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo pertenezco yo? Lo que necesitaban estas personas cuando estaban siendo llevados al juez era resolver el problema. Ahora Jesús nos dice cómo debían resolver el problema, pero tú y yo sabemos cómo se resuelve este problema, el problema espiritual. Para ser no llevado al juez, para evitar ir al juez, la deuda tenía que ser pagada. El problema tenía que ser resuelto. Y la única manera de que mi adversario no me lleve al juez era que alguien me reemplazara a mí pagando esa deuda que yo debía originalmente. Y eso es lo que Jesús mismo hizo. En otras palabras, Él es el juez y Él es el abogado al mismo tiempo. ¿Y quién es para cada persona? Eso va a depender del corazón de uno. Si corazón es duro, si tu corazón es duro, Cristo es un juez para ti. Y si no te arrepientes antes de que seas enviado a ese juez, no habrá más esperanza, no habrá más oportunidad. Pero ahora Cristo ofrece ser un abogado para nosotros.
y para los que no han creído en Él. Él puede ser un abogado si crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Vamos a hacer una oración para terminar y introducirnos al tiempo de la Santa Cena. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra que siempre es clara, siempre habla a nuestra alma y a nuestro corazón. Tu palabra es viva, Señor, y no necesita que le agreguemos nada. Ella da vida espiritual donde hay sequedad y donde hay muerte y donde la gente yace moribunda en su condición pobre espiritual, sin discernimiento. Tu palabra allí entra y da vida y fructifica y da fruto y crece. Y esto es lo que rogamos que haga en nosotros y en esta iglesia. Y si hay alguno de entre nosotros, Señor, que aún no ha creído en ti y que está siendo llevado, está en el proceso de ir hacia el juez, rogamos que tú toques su corazón y que le hagas entender la importancia del arrepentimiento, de abandonar su pecado de una vez por todas y de volverse a ti en lágrimas, en lamentación, en contrición, pidiendo y suplicando e implorando misericordia y perdón para salvación. Y esto es lo que recordamos, Señor, en la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al entrar a este tiempo de la Santa Cena. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entonar una canción y mientras cantamos, los hermanos que tienen a sus hijos en la escuela dominical, tratando de hacerlo con silencio, pueden ir y retirarlos y venir de nuevo acá para compartir y celebrar la Santa Cena junto a nosotros. Vamos a entonar Dulce de Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. En 1 Corintios, el capítulo 11, ¿sí me escuchan? En 1 Corintios, el capítulo 11, dice el versículo 23, leemos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero hay un peligro de celebrar la Santa Cena. Hay una bendición y hay un peligro. Pablo dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. El peligro de celebrar la Santa Cena indignamente es que podemos celebrarla para juicio nuestro, si no lo hacemos de manera apropiada. ¿Cuál es la manera apropiada de hacerlo? Pablo dice en el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31, examinásemos a nosotros mismos. Esta es la idea, de examinar nuestro corazón, ver dónde hay fallas, errores y pecados, y ponernos a cuentas con el Señor en este momento, antes de celebrar la cena. La cena es para los que han nacido de nuevo, para los verdaderos creyentes. Si alguien aquí no es un creyente todavía, no es un verdadero discípulo de Jesús, debe abstenerse de celebrar la cena y solo puede ver lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a pedir a nuestros hermanos que se preparen aquí al frente para repartir el pan, y nosotros vamos a entonar otro cántico mientras se reparte el pan. El amor de Cristo. El amor de Dios. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Más fuerte que la tempestad,
el mismo capítulo 11 dice el versículo 23 al final: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan refleja el cuerpo de Cristo entregado en la cruz como un hombre igual a nosotros para nuestra redención y expiación de nuestros pecados. Al participar de este pan estamos asintiendo en lo que Jesús hizo en la cruz y reconociendo que somos parte de los elegidos que Él vino a rescatar. Vamos a hacer una oración por este pan. Gracias, Señor, porque Tú viniste a donar Tu cuerpo en la cruz y a ser molido por la ira del Padre para nuestra salvación. Un cuerpo real, un cuerpo físico, un cuerpo material, que lo sigues teniendo, aunque glorificado ahora en el cielo, y lo seguirás teniendo por siempre. Oh Señor, esto es verdad acerca de la segunda persona de la Trinidad. Y es gracias a esto que nosotros ahora tenemos acceso al Padre y tenemos acceso a la salvación, al reino y el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que celebramos, Señor, y en este tiempo nos ponemos a cuentas contigo y reconocemos nuestros pecados y nuestros errores y vemos cómo son cubiertos por la cruz del Calvario. Comamos juntos, hermanos. Vamos a pedir a nuestros hermanos que ahora repartan las copas y vamos a entonar el siguiente cántico, que es comprado por sangre con Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, por siempre a Jesús alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Con
estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa representa entonces la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto que Él vino a cumplir, prometido en el Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es el perdón de pecados, Y eso es lo que estamos celebrando en este día. Así como decía, si tú eres un creyente, debes participar de la Santa Cena, pero no indignamente. Si hay pecado en tu vida en esta mañana, el curso de acción no es no participar de la Santa Cena por temor a hacerlo indignamente. Eso es peor. Eso solo alarga la falta de arrepentimiento, o solo revela la falta de deseo de arrepentirse si como creyente no participas de la Santa Cena. El curso de acción al que nos llama aquí Pablo es reconocer ahora ese pecado, pedir perdón al Señor y participar de la cena y ser bendecidos con esto. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque sostenemos, Señor, estas copas y sabemos que lo importante es lo que representa. Representa la sangre del Hijo de Dios que fue vertida en la cruz, significando esto su vida fue entregada allí en la cruz. Y con esto Él consumió el nuevo pacto y lo aplicó ahora a nosotros, que somos tus hijos, y que seguirá cumpliéndose en el futuro de acuerdo a tus planes. Padre, te damos gracias porque no merecemos estar dentro del pueblo, no merecemos ser tus hijos, y aún así estamos sosteniendo estas copas como señal de que hemos sido perdonados y reconocemos esto y te damos gracias y pedimos que limpies nuestro corazón de toda impureza, de toda maldad, de todo pecado, de toda cosa que no te ha agradado, Señor, en esta semana. Límpianos y es con esta actitud que queremos venir y beber de esta copa. Pueden beber de su copa. Pablo termina diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es lo que acabamos de hacer. Mientras nuestros hermanos recogen las copas, vamos a entonar un último himno en esta mañana: Estoy bien. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción y suerte cualquiera que se Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amé a mi
realidad. Aliste la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana y lo que nos permites en tu gran misericordia disfrutar nuestros pecados clavados en una cruz una vez y para siempre. Que regocijo hay en nuestro corazón, Señor, al entender y meditar en esta verdad. Ahora, Señor, pedimos que nos despidas con tu bendición y con tu cuidado y que bendigas el tiempo de comunión. Y también rogamos, Señor, una bendición especial para el culto de esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.